Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada nos quedamos en las llanuras de Moab. Estamos acompañando a Israel a través de todo el itinerario de este largo trayecto que hicieron desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a este punto, ya Moab, que estaba en la frontera de Canaán. Allí vimos lo que ocurrió concretamente con Balaam y como el intento de comprarlo para que maldijera a Israel no surtió ningún efecto, todo lo contrario. Lo que Balaam pronunció, quizá muy a su pesar, fueron bendiciones sobre Israel. Y no obstante, este hombre con mucha astucia lo que hizo fue inducir a que el pueblo de Israel cometiera pecado carnal con las hijas de Moab, y allí es donde se produjo la mortandad de Baal Peor, y también donde intervino el hijo de Eleazar, del sumo sacerdote, que se llamaba Fines. Entonces, y fue cuando Dios le dio una promesa de que sería alguien que serviría, él y su descendencia servirían a Dios. Y después de esta mortandad, entonces es cuando llegamos al capítulo 26 de Números, y es donde Dios ordena hacer un nuevo censo, levantar un nuevo censo. Se hizo un censo al pie del monte Sinaí, y aquello fue 40 años antes, y ahora se está realizando un nuevo censo. Ahí tenéis en la página 39 del manual el diagrama donde vemos las cifras de cada tribu de este censo. Ya dijimos que estas cifras que tenemos aquí no coinciden con las que tenemos en el capítulo 26, porque en el capítulo 26 el censo que se manda hacer es de los varones mayores de 20 años. Entonces aquí en este diagrama que he puesto he ampliado, claro, es un poco hipotético, ¿no?, esas cifras para dar cabida a los varones menores de 20 años y también a las mujeres. Entonces es por eso que aquí las cifras son bastante mayores. Pero llama la atención una cosa, y es que entre el censo de Sinaí y el censo aquí de Moab hay una coincidencia, y la coincidencia es que solamente hay dos personas que estaban en ambos censos, y esas dos personas son Josué y Caleb. Allí lo tenemos en este capítulo 26, en los versículos 63 al 65. Dice así: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y la razón fue porque Josué y Caleb, entonces, cuando eran dos de los espías que vinieron dando el informe de decir: vamos a por ellos, vamos a la conquista, vamos adelante. Y entonces esa confianza Dios la honró, y es por eso que fueron los únicos supervivientes de toda aquella generación. Aquí tenemos una lección muy importante, es que cómo Dios, por un lado, honra a los que le honran, y cómo también los avisos y las advertencias que Dios hace no caen en saco roto, no son simplemente como cuando nosotros estamos educando a nuestros niños: niño, que te voy a... niño, que te...
y simplemente son palabras, y el niño se acostumbra a oír eso y finalmente entiende que su padre o su madre nunca van a efectuar lo que le están diciendo, de tal manera que entra ya en un aprovechamiento, en un abuso, porque la palabra de su padre y de su madre nunca se llega a cumplir. Pero la palabra de Dios, con los avisos y advertencias que da, no es así, sino que se llega a cumplir. Y efectivamente toda aquella generación cayó en el desierto. En el capítulo 27 tenemos la petición de 5 mujeres, eran hijas, únicas hijas, es decir, no había varones en esta descendencia familiar, porque la herencia iba por varón. Entonces, aquí, al no haber varones en esta familia, la herencia pasaría, o ¿dónde quedaba la herencia? Quedaba todo en el aire. Y entonces es aquí donde se establece que estas mujeres tienen derecho a ser herederas legítimas de su padre. También en este capítulo 27 se recoge la designación de Josué como sucesor de Moisés. Ya dijimos la semana pasada que a causa del incidente en Meriba, cuando Moisés perdió el dominio propio y estalló, Dios le dijo que no entraría en la tierra de Canaán, y por lo tanto hace falta un sucesor que tome el puesto de Moisés. Y aquí es donde se va a designar a este hombre. Versículo 18, el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Señor había mandado por mano de Moisés. No es la primera ocasión en la que Josué aparece, porque él ya ha tenido alguna intervención en momentos importantes. La primera intervención de Josué la tenemos en el capítulo, en Éxodo, en el capítulo 32 y versículo 17, y es con la escena del becerro de oro. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Así que Josué estaba en este momento con Moisés. Y luego lo vamos a ver también en otro detalle, en el capítulo 33 también de Éxodo, en el versículo 11, hablaba el Señor a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que allí es el tabernáculo, la presencia de Dios. Luego entonces aquí hay un hombre que tiene, ya es joven, pero ya tiene un corazón para Dios. Y luego también lo encontramos en la escena de la guerra con Amalek, en el capítulo 17 y versículo 9, dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y allí es donde va a suceder
la victoria de Israel guiado por Josué, que de alguna manera ya anticipa lo que luego más tarde va a ocurrir cuando entren en Canaán y Josué ya esté al mando de las tropas, al mando del ejército. Así que no es una casualidad que sea este hombre el que va a ser el sucesor de Moisés, ya que vemos que en determinados momentos él está ahí como alguien que destaca. Luego tenemos en los capítulos 28 y 29 algo que ya hemos visto en los libros de Éxodo y de Levítico, concretamente sobre las ofrendas y también sobre las fiestas solemnes. Había 3 grandes ocasiones festivas al año, que eran la Pascua, la siega y los tabernáculos. Aparte de eso también estaba el día de la expiación. Lo que pasa es que el día de la expiación no era una ocasión festiva, sino más bien era una ocasión de quebrantamiento y de humillación para poder recibir precisamente el perdón de los pecados. Pero aquí están de nuevo otra vez detalladas, no las vamos a mirar porque ya las vimos en su momento en el libro de Levítico. En el capítulo 30 se detalla la seriedad de los votos. Un voto es una promesa solemne que alguien efectúa ante Dios y por lo tanto debe de cumplirla. Por lo que dice el libro de Eclesiastés, de no apresurarse, de no correr con la boca a pronunciar votos, no sea que luego no podamos llegar a cumplirlos. En el capítulo 31 tenemos el mandato de Dios de efectuar la venganza contra Madián a causa del pecado de Baal Peor, es decir, a causa de toda esa inducción a llevarlos a fornicar, a pecar contra Dios, y ahí es donde se va a producir la muerte de Balaam, de aquel que los indujo a eso. En el versículo 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Retem, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Así que aquí tenemos entonces como finalmente el pecado de uno le alcanza. Es la palabra que hay donde dice que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, nadie va a quedar impune, nadie va a quedar exento de enfrentar las consecuencias. Entonces aquí tenemos a este hombre Balaam como él mismo va a caer en esa batalla. Y así es como llegamos al capítulo 32. En el capítulo 32 tenemos una escena en la cual hay 2 tribus, bueno, exactamente 2 tribus y media, que van a querer, por así decirlo, romper la unidad, el consenso que había entre las 12 tribus. El proyecto de Dios para Israel era que todos ellos entraran en Canaán. La tierra de Canaán era mayoritariamente, en el mapa, en la página 42, lo que tenemos a la izquierda del río Jordán. El río Jordán es el río que tenemos en el centro, que va desde el lago de Genesaret, o Cineret, allí casi al norte, hasta el Mar Muerto, o Mar Salado, como se llamaba entonces. Ahí tenemos entonces el Jordán, es el río que une esos 2 lagos. La tierra de Canaán entonces es entre el Jordán y el Mar Grande, o el Mar Mediterráneo. Ahí es donde estaba el proyecto de Dios.
Pero resulta que estas tribus llegan a la parte derecha del Jordán y ven que es una tierra de pastos, es una tierra fértil, es una tierra rica, ellos tienen ganado y por lo tanto dicen, pues aquí nos quedamos, nosotros no pasamos el Jordán, nosotros nos interesa más quedarnos aquí que pasar. Lo vamos a leer, estamos en el capítulo 32 y los versículos, desde el versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Parecía una petición inocente, o una petición que pudiera ser legítima, pero con esto lo que ellos estaban haciendo es poniendo su provecho particular delante o por encima del beneficio común o general de todas las tribus. Si se atiende esta petición, esto puede significar que luego vengan los de la tribu de Neftalí y digan: no, mira, pero a mí lo que me interesa es quedarme aquí. Y luego viene otra tribu y dice: yo tengo preferencia por... Y entonces cada uno tira por lo que más le conviene o lo que más le interesa, y con eso lo que se está haciendo es destruyendo la unidad de las 12 tribus y rompiendo entonces todo el propósito, todo el plan original de Dios de meterlos en la tierra de Canaán. Es decir, Moisés lo que va a hacer es lo siguiente, versículo 6, respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Señor les había dado, y la ira del Señor se encendió entonces. Y efectivamente, lo que aquí puede ocurrir es que se quiebre el principio de igualdad. El principio de la igualdad dice que todos han de luchar, no unos sí y otros no. No, vosotros luchar. Ahí tenéis la tierra, la margen izquierda del Jordán, y luchar por eso. Pero nosotros ya de aquí no pasamos, porque nos quedamos aquí. Eso es una quiebra del principio de igualdad, porque significa que estas 2 tribus y media no están dispuestos a coger las armas con sus hermanos entonces y pelear con ellos, sino a quedarse ya donde están. Se quiebra el principio de solidaridad, que enseña que todos deben de luchar a favor de todos, no unos que luchen por unos pocos y luego esos pocos que se sientan exentos de seguir avanzando y de seguir luchando. El principio de solidaridad dice que todos luchan a favor de todos. Y si se hace caso a esta petición de estas 2 tribus y media, lo que se quiebra es el principio de unidad. El principio de unidad es que todas, o sea, las 12 tribus deben de estar en el proyecto original. Y el proyecto original está en el otro lado del Jordán, no en la margen derecha. Es por esto que Moisés
se va a negar absolutamente, porque sabe que esto, atender esta petición, va a tener consecuencias, puede tener consecuencias desastrosas, aparte de la desmoralización, el desánimo que va a traer al resto de las tribus, que van a decir, bueno, si estos hacen esto, entonces ¿por qué nosotros tenemos que seguir peleando si estos dejan de pelear? Hay dos principios más que todo esto enseña. En el versículo 29, estamos en el capítulo 32 de Números. Versículo 29, les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante del Señor, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Así que aquí hay un principio de justicia. El principio de justicia es que todos han de luchar con igual intensidad, y también un principio de posesión. Para heredar hay que pelear. No puedes quedarte de brazos cruzados y esperar que otros peleen por ti y luego recibir heredad, es decir, recibir tierra. Si tú quieres recibir tierra, necesariamente tienes que pelear. Así que es muy importante lo que aquí se está dilucidando, porque enseña que el bien general está por encima del bien particular. Enseña que el bien común de las 12 tribus es más importante que el bien de tal o cual tribu. Y esto, que es para el pueblo de Israel, que fue válido para el pueblo de Israel, es igualmente válido para nosotros como cristianos. El bien general debe estar por encima siempre del bien privado y del bien particular. De lo contrario, nos convertiremos en un montón de individualistas, cada uno buscando lo suyo propio, sin pensar en lo que concierne a todos. No obstante, después de esta determinación, de este asentamiento, esta clarificación de las cosas, esto luego va a tener sus consecuencias, como vamos a ver cuando entremos en el libro de Deuteronomio. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a eso. De todas maneras, estas tribus, y tenemos aquí el mapa famoso que el otro día cambiamos, es la página 55. El mapa de la página 55 nos señala cuáles fueron los territorios de estas dos tribus y media. Los tenemos a la derecha. Media tribu de Manasés al norte, la tribu de Gad ahí en color verde en el centro y la tribu de Rubén de color azul. Son las tribus entonces a las que aludíamos antes. Y lo que es interesante es que luego, en el transcurso de la historia, estas tribus van a jugar un papel muy periférico, muy secundario, porque todo lo importante, todos los sucesos, los acontecimientos históricos importantes van a tener lugar en la margen izquierda del Jordán, entre el Jordán y el mar Mediterráneo, de tal manera que estas tribus van a pasar sin pena ni gloria. Es una lección también. Aquellos que miran por sí mismos, están todo el tiempo mirando por sí mismos, finalmente terminan desapareciendo, por así, de la escena. Son aquellos que se implican, son aquellos que se involucran en el bien común, el bien de todos, aquellos son los que son bendecidos. Pasamos así a los capítulos 33 y 34. Capítulo 33 tenemos detalladas las jornadas o el itinerario de Israel por el desierto.
lo tenemos aquí en la página 40, está en el diagrama S, está dividido, como veis, en 8 etapas. La primera etapa es la que va desde la salida de donde ellos estaban, en la tierra de Gosén, concretamente en Ramesés, ahí en la columna de la izquierda, ¿lo tenemos ubicado? En Ramesés, hasta llegar al Mar Rojo, que es cuando los egipcios venían detrás. Y es entonces cuando el mar se abrió para que Israel pasara, y luego cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, el mar se cerró. Esa es, podríamos decir, la primera etapa. La segunda etapa es cuando entran ya, una vez cruzado el Mar Rojo, es cuando entran en el desierto, y entonces están todas las paradas que van a realizar hasta llegar a Sinaí. Lo tenemos ahí al final de la columna en amarillo, en la etapa 2. La etapa 3, después de salir de Sinaí, acaba en Cades Barnea. Cades Barnea, cuando nos fijamos en los mapas, eso está bastante al norte, está ya cerca, bastante cerca de Canaán, lo cual quiere decir que, vamos a decir, estaban casi a un paso ya de la meta. Sin embargo, es ahí en Cades Barnea donde se va a producir la rebelión por causa del informe de los espías. Y por causa de esa rebelión, lo que va a pasar es un retroceso. En vez de seguir adelante, en vez de seguir avanzando, Dios dice girar y dar la vuelta. Y por eso vemos que en la etapa 3, el último lugar es Cades Barnea, y en la etapa 6 tenemos otra vez Cades Barnea. ¿Qué ha pasado? Pues sencillamente eso, que fruto de la rebelión, como consecuencia del informe de los espías, están las etapas 4 y 5, que es dar la vuelta atrás, dar marcha atrás y pasar por todos estos sitios, por todos estos lugares. El final de la etapa 4, veis que es Moserot. Eso estaba al lado del monte Or, y ahí es donde Aarón va a morir. Ahí es donde se produce la muerte de Aarón y donde Aarón va a ser enterrado. La etapa 5 acaba en Ezión-Geber. Ezión-Geber es justo el Mar Rojo. El Mar Rojo, o sea, han bajado, estaban tan arriba, al norte, en Cades Barnea, y han bajado otra vez hasta el Mar Rojo. Y fíjate, Ezión-Geber vuelve a aparecer en la etapa 7, el penúltimo nombre, Ezión-Geber y Elat. Es decir, bajan hasta Ezión-Geber, suben otra vez hasta Cades Barnea y vuelven otra vez a bajar hasta el Mar Rojo. Es aquí donde está todo este periplo de 40 años en el desierto. Resumiendo, las etapas 4, 5, 6 y 7 fueron totalmente innecesarias. Fue solamente por causa de la desobediencia que ellos tuvieron que pasar por todas estas etapas. Pero si ellos hubieran sido obedientes y creyentes a la palabra, se hubieran ahorrado todo esto. Es, de nuevo, otra vez, una gran enseñanza para nosotros mismos también, de que la desobediencia lo único que provoca es que tengamos que pasar por experiencias malas e innecesarias, porque hay algunas pruebas por las que tenemos que pasar que son necesarias, pero hay otras que son resultado de nuestra mala cabeza y de nuestra mala actitud de desobediencia. Y luego tenemos la etapa 8, la de la derecha, allí, que va a acabar precisamente en los campos de Moab, que es donde ocurrieron todos estos acontecimientos de Balaam y de Baal Peor, etcétera, que es donde ahora mismo nos encontramos allí. Bien, en este capítulo
33 y 34 es donde se ordena que se delimiten las fronteras de la tierra a conquistar y de que se haga también el reparto. Hay una cosa que llama la atención aquí, en capítulo 33, en cuanto al reparto, versículo 54, 33-54, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Así que aquí hay una norma de equidad. La equidad consiste en que si un clan familiar es muy numeroso, lógicamente se le va a dar más territorio que a un clan familiar que es muy pequeño, que entonces va a recibir menos territorio. Eso es equidad. Y luego también algo que se establece aquí, que luego en el libro de Deuteronomio se enseñará una y otra vez. Versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Así que para poder dominar y poseer la tierra es preciso expulsar, es preciso desarraigar a los moradores del territorio. De lo contrario, como dice aquí, se van a convertir en aguijones y espinas, que es precisamente lo que luego veremos en el libro de los jueces, que por no expulsarlos, por no echarlos, al final fueron un tropiezo constante para ellos. En el capítulo 34 se detallan los límites, las fronteras geográficas de la tierra que Dios les da. Algunos límites están muy claros, evidentemente el mar Mediterráneo que nosotros llamamos ahora, que ellos le llamaban el mar grande, es el límite que está a la izquierda, como dice el versículo 6, el límite occidental será el mar grande, este límite será el límite occidental. En el versículo 3, tendréis el lado del sur desde el desierto de Zin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Así que el mar muerto, un poco más abajo, es lo que será la frontera meridional de Israel. Pero fijaros que el límite del norte, versículo 7, será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or, fue donde Aarón fue enterrado, del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamat, y seguirá aquel límite hasta Cedad, y seguirá este límite hasta Cifrón, y terminará en Azar-Enán. Este será el límite del norte. Y esto quiere decir entonces que los límites, vamos a decir, convencionales que se suelen atribuir a Israel, como vemos aquí en este mapa de la página 55, según el pasaje este de Números, por el norte se quedan cortos y tendría que ser el límite norte septentrional mucho más arriba. Hay un mapa que espero encontrarlo. Sí. Bueno, lo he dicho muy pronto. A ver. ¿Cuál? 78. 68. No. Bueno, un mapa que nos puede servir, es que ahora mismo no lo veo, pero un mapa que nos puede servir es el 85. La página 85. Ahí tenemos, en este mapa, las fronteras septentrionales.
en su máxima extensión, en este caso es bajo Jeroboam I, pero también bajo David y bajo Salomón, llegaron hasta allá arriba. Estos son las fronteras entonces previstas en este libro de Números. Seguimos adelante. Tenemos aquí en el capítulo 35, cada una de las tribus tenía su lote, tenía su porción de territorio. La única tribu que no tenía territorio era la de Leví. Los levitas estaban dedicados al servicio del Señor en el tabernáculo, y es entonces cuando Dios ordena aquí que se distribuyan 48 ciudades repartidas entre las demás tribus para los levitas, para que puedan allí vivir y allí también tener un ejido o un campo para sus ganados. Es en el mapa nuevo este que os di, en la página 55, donde tenemos ahí, por un lado, las ciudades de refugio y las ciudades de los levitas. ¿Lo tenéis ahí? Página 55 estamos. Las ciudades de refugio son también ciudades de levitas. Las ciudades de refugio eran 6. 3 estaban a la margen derecha del Jordán y 3 estaban a la margen izquierda. Son estrellas en negro. La margen derecha, arriba, en la tribu de Manasés, color malva, claro, ¿veis ahí? Golán, la estrella negra, eso era una ciudad de refugio. Bajamos un poquito más abajo, en la tribu de Gad, color verde oscuro, Ramot de Galaad, era otra ciudad de refugio. Bajamos un poquito más abajo, Rubén, la tribu de Rubén, en color azul oscuro, y ahí tenemos a Beser. Estas eran las 3 ciudades de refugio que estaban al oriente del Jordán. Y luego tenemos otras 3 ciudades de refugio al occidente del Jordán. Arriba, en la tribu de Neftalí, en color malva en el centro, tenemos Cedes, ciudad de refugio. Tenemos en el centro Manasés, la ciudad de Siquem, ciudad de refugio, y luego tenemos en Judá, en color amarillo naranja, en el centro, Hebrón. 3 ciudades al oeste del Jordán, 3 ciudades al este del Jordán como ciudades de refugio. Vemos una cosa interesante, es que estas ciudades no están todas apelotonadas, no están todas pegadas las unas a las otras, sino que hay una distancia entre unas y otras. ¿Por qué? Porque estas ciudades, como dice, son ciudades de refugio, es decir, donde huía el homicida involuntario que había matado a alguien y por lo tanto en esas ciudades hallaba protección del familiar del asesinado que podía matarlo. Si estas ciudades no estuvieran bien repartidas a lo largo del territorio, sería muy difícil que una persona pudiera llegar a una ciudad de refugio si vive en el sur y resulta que todas las ciudades de refugio están al norte, no le da tiempo, lo pillan antes, no le da tiempo a llegar, pero precisamente este reparto de ciudades geográfico hace factible, hace posible que el que está huyendo llegue allí. Y luego tenemos las 48 ciudades de los levitas, juntamente con las de refugio, que son las que tenéis ahí en color malva. Vamos a mirar un poquito este asunto de las ciudades de refugio en el capítulo 35.
Y versículo 11 o 10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Y a continuación enumera esas ciudades, entonces, y expone el caso de cuál es el homicida involuntario. Versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá, porque es un homicida voluntario, ha querido matar a la persona. Y si con piedra en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y va describiendo así. Pero en el versículo 22 dice lo siguiente: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarle y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces es en estos casos se ha producido un accidente. Es un accidente. La persona no ha querido que eso ocurriera, pero ha ocurrido desgraciadamente. Y entonces es aquí donde está previsto este caso de protección. La palabra que aquí se ha empleado para vengador de la sangre es la misma palabra que redentor. El redentor es el personaje, la figura que ya vimos en el caso del jubileo. En el jubileo el redentor podía redimir posesiones de un pariente que se había visto obligado a venderlas. Antes de que llegara el jubileo, el redentor podía intervenir. El redentor también podía intervenir para librar de la esclavitud a alguien que se hubiera visto obligado a venderse. Y el redentor también, entonces, tenía la responsabilidad de vindicar la sangre derramada de un pariente para que se hiciera justicia. Es lo mismo que ocurre ahora mismo en la actualidad. Cuando hay un asesinato, ¿quiénes son las personas que van a presentar denuncia ante un juzgado? Son los familiares cercanos, ¿verdad? Claro, es lógico, son los que tienen que ver con el muerto. Entonces ellos son los que quieren que se haga justicia, que se vindique, que se establezca la verdad de lo que ha pasado. Bueno, pues aquí entonces el redentor tiene que ver con esto y tiene que hacer justicia. Y la justicia es precisamente que al que ha matado a su familiar, entonces él le aplique lo mismo. Pero como aquí hay un caso que es de muerte involuntaria, para eso están las ciudades de refugio. En nuestros términos actuales sería el concepto de asilo. En la Edad Media hubo una noción también parecida que era el derecho de santuario. Es decir, era cuando alguien que había matado a alguien sin querer se metía en una iglesia y entonces reclamaba ese derecho de santuario. Y entonces la iglesia, en este caso la Iglesia Católica, era la que decía: esta persona está bajo nuestra custodia, y aunque vinieran las autoridades civiles reclamando que esa persona saliera y diera cuenta, la Iglesia Católica entonces hacía
este derecho de asilo, de protegerlo hasta que todo el caso fuera visto detalladamente en los tribunales. Bien, estamos llegando ya al final entonces del libro de Números, y así es como entramos en la página 43, donde tenemos el resumen de todo este libro. Es un libro, la verdad es que triste, ¿no?, a causa de las continuas caídas, de los continuos fracasos del pueblo de Israel. Es algo que luego, posteriormente, se va a recoger, todos estos fracasos, para que las generaciones venideras puedan tomar nota y puedan escarmentar, puedan aprender de todos estos fracasos. Y así, por ejemplo, tenemos los libros de los Salmos, hay varios de ellos en los cuales se rememora, se narra entonces todo este proceso de caídas y caídas y caídas de Israel. Por ejemplo, el Salmo 78. Allí en el versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Entonces está describiendo las grandezas, los milagros que Dios realizó. Versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Versículo 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Versículo 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo? Este salmo es una reflexión, es una meditación acerca de todo este fracaso de Israel. Y como digo, no es el único. El Salmo 81 hace lo mismo. Versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. El Salmo 95. Salmo 95, el pasaje del versículo 8 al 11, lo va a tomar luego el autor de la carta a los Hebreos para amonestarnos a nosotros, no vaya a ser que nos pase lo mismo que a estos. 95:8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Como digo, este es el texto que luego el autor de la carta a los Hebreos toma para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de incredulidad, entonces, y perdamos, como ellos perdieron, el reposo, es decir, la bendición que Dios les tenía preparada, que era allí en Canaán. Y luego también el Salmo 106 es una y otra vez rememorar y recordar todos los pecados de Israel. Versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. O sea, ya en Egipto, antes de entrar en el desierto, ya en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, con todo el testimonio que tenían previo de Dios, el testimonio de las plagas que
envió contra Egipto y cómo los libró a ellos de esas plagas. Es decir, no eran ignorantes del poder de Dios y sin embargo no entendieron esas maravillas. Versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. 21. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. 32. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. 34. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. 36. Sirvieron a sus ídolos. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Es decir, ya dentro, ya no estamos en el desierto, ya es dentro de la tierra de Canaán que también van a volver a las mismas. Así que es todo un relato pormenorizado recordando todos estos fracasos. Es por esto que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, va a tomar del libro de Números todos estos casos que hemos estado mirando. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, aquí tenemos todas las bendiciones, todos los privilegios de los que ellos fueron objeto, fueron partícipes, todos, no algunos, todos. Pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Codiciaron aquí es la carne. Estamos cansados de maná. Esto es un aburrimiento. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es la escena del becerro. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Es la escena de Baal Peor, en los campos de Moab. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es la escena de los espías. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, teniendo en cuenta lo que a esta gente le pasó, vamos a ser muy cuidadosos y muy vigilantes sobre nosotros mismos. No vaya a ser que también a nosotros nos ocurra algo parecido. Y ahí tenemos, y estamos ya terminando el libro de Números, en la página 43 del manual, la secuencia de las caídas de Israel en el desierto según este libro. En el capítulo 11 se quejan del maná, piden la carne, vienen las codornices y también el juicio. El capítulo 12, murmuración contra Moisés, María queda leprosa, hay una intercesión de Moisés y el avance de todo el pueblo queda detenido. Capítulos 13 y 14, informe de los espías, la rebelión, intercesión de Moisés y sentencia de juicio. No entrarán en la tierra. Capítulo 16, rebelión de Coré, intercesión de Aarón y sentencia de juicio contra los rebeldes. Capítulo 20, se quejan por falta de agua, impaciencia de Moisés y sentencia contra Moisés. No entrarás en la tierra de Canaán. Capítulo 21, impaciencia del pueblo, sentencia de las serpientes, intercesión de Moisés y la serpiente de bronce, el medio de salvación
que Dios instituye para ellos. Y el capítulo 25, fornicación en Baal Peor y sentencia de juicio. Así que hay pecados de desprecio, de crítica, de cobardía, de ambición, de desesperación, de impaciencia y de codicia sexual. Todo esto es lo que tenemos aquí. Así que es un libro que describe de manera realista la condición del corazón de este pueblo. Muestra la dureza, la obstinación y la ingratitud. Es un pueblo privilegiado, que ha sido testigo de cosas que ningún otro pueblo ha sido testigo, y sin embargo no ha querido creer en Dios, en su palabra y en su fidelidad. Y entonces aquí tenemos cómo la justicia retributiva de Dios se aplica, no son solamente amenazas, no son solamente palabras, sino que eso finalmente termina efectuándose sobre ellos. Pero vemos también que aparte de la justicia retributiva de Dios está la paciencia de Dios, que los soporta, y los soporta durante largos años, durante 40 años. ¿Te imaginas estar escuchando, estar oyendo todo el tiempo a la gente con esta actitud? Eso denota paciencia por parte de Dios. Pero también aquí vemos la fidelidad de Dios a sus promesas, porque a pesar de todo esto, que podía haber dicho, termino con ellos, se acaba el proyecto y me desentiendo de todo esto, sin embargo, Dios continúa adelante con su propósito y los hijos de los rebeldes son los que van a entrar allí en la tierra de Canaán. Así es como terminamos este libro de Números y vamos a entrar en el siguiente, que es el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de Moisés, es el último libro del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos, como pongo ahí, llaman a este libro, no le llaman Deuteronomio, Deuteronomio es el título que le dio la Septuaginta y que luego también tomó la Vulgata. Deuteronomio es una palabra que está formada por dos, deutero, que es segundo, y nomos, que es ley. Es decir, es segunda ley o repetición de la ley. Y viene especialmente porque así como en Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos, en Deuteronomio, en el capítulo 5, tenemos ahí otra vez de nuevo los mismos 10 mandamientos. Es decir, el hecho de que Dios diera en Sinaí esos 10 mandamientos y han pasado 40 años y es otra generación diferente, no quiere decir que Dios dice, bueno, como este pueblo es un desastre y es un fracaso, voy a ver si rebajando las normas, si rebajando las expectativas, de esa manera llegan a estar a la altura. Pero no, los mismos 10 mandamientos que Dios dio en Sinaí son los que ante esta nueva generación que va a entrar en Canaán son exactamente los mismos que ellos también van a escuchar. Quiere decir que las normas de Dios no cambian, que las normas de Dios siguen siendo las mismas, que Dios no rebaja, no altera sus leyes. Nosotros en los países, en las constituciones, estamos acostumbrados a que las leyes cambian, ¿verdad? Entra un gobierno nuevo, fruto de las elecciones, y entonces hay leyes con las que no está de acuerdo del gobierno anterior y lo que hacen inmediatamente es cambiarlas, es alterarlas, incluso introducir algunas nuevas, etc. De tal manera que asistimos a un baile, por así decirlo, de leyes.
lo que ayer era malo, hoy es bueno, lo que ayer era bueno, hoy es malo, etc. Y todo lo que tenga que ver con leyes, humanamente hablando, es relativo, es cambiante. Pero no es así con la ley de Dios. La ley moral que Dios dio en Sinaí es la misma que ahora en Deuteronomio también vamos a ver. Son exactamente las mismas palabras. Este libro de Deuteronomio es fácil de dividir. Es fácil de dividir porque, salvo los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos, que tienen que ver con hechos, tienen que ver con acontecimientos, que todos ya los conocemos. Los primeros 3 capítulos de Deuteronomio ya conocemos todos los acontecimientos, porque los hemos visto en el libro de Éxodo y los hemos visto en el libro de Números. Así que esa sería una primera parte, los primeros 3 capítulos. Pero desde el capítulo 4 en adelante, casi hasta el final, es todo un discurso, una enseñanza de parte de Moisés, hasta llegar hasta el final, al capítulo 34, donde se relata la muerte de Moisés. Así que aquí apenas hay acontecimientos. Es muy diferente este libro al libro de Números, donde vemos que sí que hay muchos hechos. Aquí no. Aquí es todo enseñanza, enseñanza sistemática que tiene que ver con la palabra oral. Israel tiene que aprender. Si en el libro de Números veíamos la importancia de estar preparados para la guerra, decíamos que la palabra guerra se repite más veces en ese libro que en ningún otro libro del Antiguo Testamento, y Israel tenía que funcionar como un ejército para que cuando llegue el momento de entrar en Canaán, de poder estar bien aguerrido y bien preparado. En este libro de Deuteronomio lo que se está haciendo es preparar a Israel no tanto militarmente, no tanto para la pelea física, sino que se le está preparando espiritualmente para lo que se va a encontrar en Canaán. Ellos llevan 40 años viviendo en el desierto. El desierto es como una especie de burbuja, si así lo quieres decir. Una burbuja en la que están protegidos de influencias externas perversas. Porque en el desierto no ven nada malo. No hay otras naciones que les puedan incitar a esto o a lo otro. Así que en ese sentido hay una protección y una seguridad. Pero en el momento que entren en Canaán, ellos van a quedar expuestos a costumbres, a creencias, a cultos, a prácticas, a adoración de lo más aberrante. Porque una de las cosas que caracterizaban a los cananeos era precisamente la degradación moral de sus creencias y de sus prácticas. Es decir, la idolatría de los cananeos no era una idolatría cualquiera, no era una idolatría como la de otros pueblos, como los sirios o los asirios o los caldeos o lo que sea. No, la idolatría de los cananeos había caído tan bajo que era algo repugnante. Los descubrimientos arqueológicos que se han realizado, donde los cananeos, los fenicios, y quiero decir una cosa, la palabra fenicio y fenicia, el pueblo fenicio es el pueblo cananeo. La palabra fenicia es un término griego que los griegos les dieron a ellos, pero los fenicios se llamaban a sí mismos cananeos. Bueno, pues toda la franja costera de lo que es Fenicia y también Canaán y las colonias que ellos fundaron
los yacimientos arqueológicos han mostrado la degradación tan profunda de sus prácticas. Una de las cosas que han salido a la luz son las urnas funerarias de bebés, de niños que fueron incinerados, pero no incinerados porque ya se habían muerto previamente, sino que fueron quemados vivos como ofrenda a las divinidades, a los dioses en los que ellos creían. Es por esto entonces que podemos entender lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis, en el capítulo 15, y versículo 16, o mejor, versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo era uno de los pueblos que estaban en Canaán. Aún cuando Abraham vivía, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Pero los siglos fueron pasando y esa maldad llegó a su colmo, y es la razón entonces por la que Dios va a hacer que su pueblo Israel entre en Canaán y estos pueblos entonces sean totalmente exterminados. Deuteronomio. Los judíos llaman a este libro Devarim, que significa palabras, como empieza. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del desierto. Así que ese término, palabras, es el título con el cual los judíos denominan a este libro. Peligros que acechan en Canaán. En primer lugar, la idolatría. Ya hemos hecho mención a eso, pero podemos ver algún texto. Capítulo 4 y versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Así que un peligro que acecha, siempre latente, es este de la idolatría. Otro peligro es el de la prosperidad. La prosperidad es un enemigo tremendo para la vida espiritual, porque con la prosperidad viene el relajamiento, viene el materialismo, vienen muchas codicias y muchas tentaciones, y finalmente lo que pudo empezar siendo una bendición de Dios se convierte en una trampa mortal si no se tiene cuidado. Capítulo 6 y versículo 10. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es que puede haber un emborrachamiento, un emborracharse de prosperidad y de abundancia, y al final uno termina olvidándose de Dios. Otra vez en el capítulo
8 y versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al uno se considera autosuficiente y piensa, mira, esto me lo he ganado yo, me lo he trabajado yo me lo merezco, y entonces tengo suficiente fuerza para continuar en esta dirección. La prosperidad, un peligro antiguo y actual. Hay muchos cristianos que se han perdido precisamente por esto. Otro peligro es la asociación mundana. En el capítulo 7, versículo 1, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Significa esto que Dios es, como ahora está de moda decir, xenófobo? Es decir, que tiene manía contra los extranjeros. No, porque vemos multitud de leyes en estos libros de la ley en los cuales al extranjero se le tiene en cuenta y se ordena a Israel que tenga misericordia del extranjero de la misma manera que ellos fueron extranjeros en Egipto, etc. No, Dios no es que tenga manía al extranjero, ni es xenófobo, ni nada de eso. Lo que está diciendo aquí es que hacer asociaciones mundanas trae como consecuencia el debilitamiento espiritual del pueblo de Dios y finalmente la parte que sale perjudicada en todo esto son precisamente los hijos de Dios. Es decir, pretender decir, bueno, si hacemos matrimonios, si hacemos negocios con esta gente, vamos a salir todos ganando, todos salimos beneficiados. Pero Dios está diciendo, cuidado, porque esto lo que va a hacer es arrastrarte a su terreno. No los vas a ganar tú a tu terreno mediante estas alianzas, sino que son ellos los que os van a arrastrar a vosotros. Otro peligro es el miedo. El miedo es libre, ¿verdad? Ya decíamos hace poco que estamos asistiendo a una pandemia no solamente de virus, sino también de miedo en mucha gente. Y aquí es algo de lo que se avisa en el versículo 17, capítulo 7, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Y en el 21, no desmayes delante de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Pero eso fue lo que pasó cuando los espías vinieron con aquel informe, que el miedo se apoderó del pueblo y ocurrió lo que ocurrió. Otro peligro es el de la justicia propia. La justicia propia desemboca en me lo merezco. Todas estas bendiciones me las merezco. Capítulo 9, versículo 4. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti.
No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Justicia propia es algo que está a la orden del día. Mucho de la publicidad actual te dice lo siguiente: te lo mereces. Este crucero, este viajecito de vacaciones, este caprichito, te lo mereces. Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Y esto, el merecimiento, está basado precisamente en atribuirse uno a sí mismo justicia propia. Es decir, de que hay algo dentro de uno que es lo que le hace merecedor de eso. Y luego están las prácticas paganas también. Las prácticas paganas que Israel va a ver no las había visto nunca antes, ni siquiera en Egipto. En el capítulo 18, versículo 9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí vemos entonces los sacrificios humanos como parte de la adoración que estos pueblos hacían, y luego también el recurso al ocultismo, en todas estas formas de magia, de adivinación, de consultar a los muertos, etc. Otros avisos que se hacen, y ya con esto vamos a ir terminando, tienen que ver con la fuerza que tienen ciertas actitudes que tiran de nosotros en la mala dirección. Una es la fuerza de la curiosidad malsana. Lo tenemos en el capítulo 12 y versículo 29. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No preguntes acerca de sus dioses. No tengas una curiosidad malsana. Ahora, hay una curiosidad sana y hay una curiosidad malsana. Una curiosidad sana es, por ejemplo, la que tuvo Isaac Newton en la famosa escena que se cuenta de él, que estaba recostado debajo de un árbol que era un manzano, y en determinado momento se cayó una manzana del árbol. Y entonces la observación de eso despertó la curiosidad de Newton, que se preguntó, ¿por qué se cae la manzana del árbol y no se cae la luna? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y es una curiosidad sana. Mediante esa curiosidad, entonces, es por donde descubrió la ley de la gravitación universal, por la cual los cuerpos se atraen entre sí de acuerdo a la distancia que hay entre ellos y de acuerdo a la masa que tienen entre ellos. Es por eso que la manzana se cae y la luna no se cae. Curiosidad sana. Dios nos ha dado facultad entonces para que investiguemos cosas y conozcamos las cosas. Pero hay una curiosidad que es malsana y que es dañina, y es a la que aquí se está aludiendo. No preguntes acerca de sus dioses. ¿Cómo será el culto ese? ¿Qué harán en sus templos?
¿cómo serán las prácticas? Me gustaría, por un agujerito, ver, tengo curiosidad, tengo ganas de ver todo eso. Y a lo mejor no solamente me conformo con ver a través de un agujerito, me gustaría entrar adentro y pasar y participar, ¿por qué no?, de todo eso. Hay que experimentar, hay que saber, hay que conocer. Quizá después de todo no es tan malo. No preguntes acerca de sus dioses. La fuerza de la curiosidad malsana. Creo que todos los que estamos aquí, o no sé, o la mayoría de los que estamos aquí, estaríamos de acuerdo en decir, hubo un momento en nuestra etapa de adolescencia o de juventud en que por causa de la curiosidad malsana nos vimos arrastrados a cosas que luego se convirtieron en verdaderos monstruos. Al principio parecía una cosa inocente, sin demasiada trascendencia. A ver, ¿cómo es esto? Voy a experimentar. Un amigo, un colega, alguien te dijo, te enseñó, y ahí fue donde comenzó toda una carrera desastrosa. La curiosidad malsana es propia de esa etapa de la vida, de la etapa de la adolescencia y la juventud, cuando uno está abierto, su mente está abierta a nuevas experiencias, a nuevas sensaciones. Ya has escuchado lo que te han dicho tus padres, lo que te han enseñado tus padres, pero quieres probar otras cosas diferentes. Es la fuerza de la curiosidad malsana. Está la fuerza de la revelación falsa. Capítulo 13 y versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y estamos aquí ante algo sobrenatural. Algo sobrenatural, no es natural, es algo especial, es algo que va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Y por tanto, si es algo sobrenatural, esto tiene que ser verdadero. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuidado con lo sobrenatural, porque hay un aspecto sobrenatural que es de Dios, ciertamente, por supuesto, pero hay un aspecto sobrenatural que es de las tinieblas, que viene disfrazado de engaño, y en eso precisamente consiste su poder, en decir, fíjate, esto se sale fuera de lo normal, por lo tanto debe de ser verdadero. Pero aquí se está diciendo, cuidado, aunque se cumpla la señal o prodigio que él te anunció, si lo que te está diciendo es, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, recházalo, deséchalo, no importa la fuerza que tenga esa revelación, es falsa, porque te está apartando de Dios, te está alejando de su palabra. La fuerza del pariente errado. Versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo,
de ella. Aquí no es un extraño, aquí no es alguien que dices, ¿y este quién es? No le conozco, por lo tanto desconfío, porque es un desconocido, desconfío de él. No, aquí es alguien cercano, aquí es la llamada de la sangre, tu propia sangre, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo. No es un extraño. Hay aquí una apelación muy poderosa y muy fuerte que puede venirnos, una influencia muy grande. Es la fuerza del pariente errado. Deséchalo. Y finalmente está la fuerza de la mayoría perversa. En este mismo capítulo 13 y versículo 12, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Aquí ya no se trata de uno que viene a ti, se trata de hombres impíos, es decir, se trata de un conjunto de gente, posiblemente de una mayoría, que han adquirido preponderancia, que han tomado fuerza. Y entonces uno puede pensar, ¿cómo pueden estar equivocados tantos? Si tantos están pensando de esa manera, si tantos están viviendo de esa manera, tendrán razón. Pero hay mayorías que son mayorías perversas y que lo que incitan precisamente es a arrastrar a los que todavía no están metidos en esa perversión a meterlos en ella. La fuerza de la mayoría perversa. Es decir, la mayoría no necesariamente tiene la verdad de su parte. De hecho, muchas veces la mayoría puede estar totalmente desviada de la verdad y haber escogido la mentira. Canaán, peligros que acechan. Y el libro de Deuteronomio es un continuo aviso y enseñanza acerca de todo eso. Aquí ya no se trata de una pelea militar, aquí ya no se trata de espadas y de escudos y de flechas, aquí se trata de algo interno, de algo que tiene que ver con el corazón y con la mente, y hay que estar preparado para eso. Aquí es un enemigo mucho más sutil que simplemente uno de carne y sangre que tienes ahí delante de ti. Se trata de creencias, se trata de ideas, de enseñanzas que son totalmente falsas y equivocadas. Y la única manera, pero esto lo veremos la semana que viene, es la palabra, la única manera de estar protegido y seguro frente a todo esto, a todas estas asechanzas, es la palabra de Dios. De tal manera que este libro de Deuteronomio podríamos llamarle el libro de la palabra con mayúscula. Termino. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, y versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Y el libro de Deuteronomio es, por así decirlo, un compendio de la Escritura, porque es útil este libro de Deuteronomio para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir lo que está torcido, para instruir o formarnos en justicia. Es un libro precioso, es un libro para meditar. No es extraño que cuando Jesús fue tentado en el desierto, las 3 veces en las que el diablo vino con la tentación, en las 3 ocasiones Jesús respondió con textos que venían de este libro de Deuteronomio. Pero eso lo veremos la semana que viene. Que el Señor os bendiga.